Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo, un saludo cordial desde Beijing. La educación es la piedra angular del desarrollo social. Diferentes países pueden tener diferentes características culturales y sociales, pero yo creo que a responder las preguntas como cuál es la esencia de la educación y qué tipo de educación necesitamos en nuestra sociedad de esta época, debe haber consensos. Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de conversar con dos invitados españoles, ambos profesionales en el sector educativo. En primer lugar, quería presentarles con mucho placer al señor Santiago Íñiguez de Onzonio, presidente de iUniversity de España. Hola Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Es un placer invitarle a este espacio. Muchas gracias por la invitación, es un placer poder estar en este programa. Pues que yo sepa, usted ya es un viejo amigo de China, porque desde hace muchos años ya ha comenzado a tener cooperaciones con diferentes universidades de China y viene también con frecuencia a este país. Pero supongo que esta vez es la primera vez después de la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Qué sensación tiene? Y sobre todo que tiene esta oportunidad de tener contactos, intercambios directos, cara a cara con sus colegas, con los personales del sector educativo de China. Bueno, tenía mucha ilusión por poder realizar este viaje. Es el primer viaje después de la pandemia. Antes de la pandemia solía venir a China al menos en 2 ocasiones a lo largo del año. Yo estaba en los consejos de las escuelas de negocios de Renmin University, de Chiao Tung Antai College en Shanghai, y tenemos además acuerdos de intercambio y tenemos grados conjuntos con muchas otras universidades de China. De manera que estaba buscando el recuperar esa interlocución. Pienso que China y Europa son 2 socios estratégicos. Necesitamos estrechar lazos y necesitamos también la interlocución directa. Aunque la comunicación nunca ha dejado de existir, porque siempre ha habido intercambio a través de representantes, también a través de comunicación online. Sin embargo, el interfaz directo, la presencia en general para cualquier actividad que tiene que ver con las relaciones personales, es muy importante. Y la educación, el sector educativo, al final depende mucho de la socialización, de lo que es ese intercambio directo con los representantes. De manera que he tenido oportunidad de volver a ver a presidentes de universidades, a decanos de escuelas de negocios, y he comprobado que el país está recuperando el pulso después de la pandemia, y lo que confío es en que las relaciones, sobre todo en el ámbito universitario, vuelvan a recuperar el mismo pulso, la misma velocidad en lo que tiene que ver con la movilidad internacional de los alumnos, el intercambio de profesores y el desarrollo también de proyectos de investigación conjuntos. Sí, bueno, Santiago sabe que siempre para mí es una oportunidad. O sea, antes de comenzar esta entrevista, lo primero que se me ocurre a la mente es la pregunta de cuál es el significado o cuál es el valor de la educación superior. Porque me parece una valiosa oportunidad de hablar con usted que tiene una rica experiencia en el sector de la educación superior. Entonces, quería preguntarle, además de darle a los alumnos conocimientos más profundos o más amplios, ¿qué más cosas la universidad debería proporcionar a los estudiantes? Bueno, siempre he pensado que la universidad, dirigida a la educación a los jóvenes, tiene 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, formar y desarrollar ciudadanos globales. Ese es el primer objetivo, y para ello tiene que trasladar todo el conocimiento cultural de las distintas civilizaciones del mundo para que los graduados puedan desenvolverse cómodamente en cualquier tipo de cultura. También, lógicamente, desarrollar las habilidades que permiten que los graduados puedan convertirse en esos ciudadanos globales que el mundo necesita para poder generar valor y paz entre las naciones. Y luego, por supuesto, el segundo objetivo de las universidades es formar a graduados que sean empleables.
que tengan una formación que les permita acceder a puestos de trabajo de manera competente, que puedan contribuir a la sociedad también mediante el desarrollo de esos trabajos, ya sea por cuenta ajena, trabajando para grandes empresas o para instituciones o corporaciones, o ya sea para trabajar por cuenta propia, como emprendedores, creando sus propias empresas. El IE University siempre ha sido en ese sentido una cuna de formación de emprendedores, y tenemos un ratio de entrepreneurs, de emprendedores muy alto, personas que han creado sus propias empresas, muchas de las cuales ya son unicornios. Pero creo que las universidades tienen también una misión muy importante, especialmente en nuestra época, en la que se está produciendo el fenómeno, que es común a China y también a España y al resto de Europa, del envejecimiento de la población, y es la formación de la población adulta. Pienso que las universidades también tienen como objetivo el poder actualizar los conocimientos y renovar las habilidades de esa población adulta de manera que sea empleable, siga siendo muy competente, pueda actualizar sus habilidades digitales y también actualizar el conocimiento. Muchas veces digo que hace falta volver a la universidad cada 5 años para actualizar conocimiento y poder también volver a perfeccionar las habilidades. Claro, es un punto muy interesante. Y recuerdo que hace unos años, en otra entrevista, usted ha mencionado que para la China que está en una transformación se necesita formar líderes empresariales. ¿Sigues considerando así? ¿Y qué nos puede contar de cómo es la diferencia de un líder empresarial y un emprendedor o un empresario? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que muchas veces se ha distinguido entre administrador y el emprendedor, como si fueran facetas distintas, pero realmente lo que necesitamos son empresarios que reúnan esa faceta de la innovación, de la creatividad, junto con la faceta de la buena gestión, de la correcta administración. Y eso es lo que intentan hacer las escuelas de negocios. Por un lado, formar a innovadores, a personas creativas, personas que vean el mundo desde otro ángulo distinto, y también necesitamos formar a administradores que sean conscientes de la importancia, por ejemplo, de la presupuestación, de la planificación estratégica, del examen de si se han cubierto o no los objetivos, esos KPIs se suele decir. De manera que las dos facetas son complementarias y son muy necesarias para cualquier líder en el mundo empresarial de hoy en día. Creo que hemos dejado, nos hemos olvidado ya de un concepto de líder que está trasnochado. Es un concepto de líder que yo creo que pertenece a otro siglo, que era el líder carismático. Era ese líder capaz de cautivar a las personas simplemente con la conversación. Realmente el carisma no es el mejor indicio de liderazgo, de éxito en el mundo empresarial. Lo importante es poder liderar a otras personas, conocer cuáles son sus preocupaciones. Como decía el padre del management, Peter Drucker, el management no consiste en conocer técnicas o teorías, el management consiste en conocer a las personas y saberlas liderar. Sí, sí. Y si volvemos a hablar sobre la educación, quiero decir que hoy en día la situación es totalmente diferente en comparación con hace décadas, porque ahora estamos experimentando un mundo con un cambio más rápido. Estamos en un mundo con siempre la aparición de nuevas innovaciones, el avance tecnológico. O sea, entonces, este mundo para nosotros, para cada uno, hay que adaptarse. Entonces, frente a esta situación, o sea, ¿de qué manera esto impacta o deja influencias al objetivo, a la meta de educación de una universidad? Bueno, yo creo que el reto para poder hacer frente a ese cambio permanente es precisamente el poder integrar mucho más la actividad de distintas universidades de todo el mundo. Yo confío en que los programas de intercambio, el intercambio también de profesores, no solamente de alumnos, sino también los proyectos de investigación,
la elaboración de casos prácticos de empresas de China se pueda ampliar y podamos recuperar ese pulso que ya existía antes de la pandemia. Precisamente en los momentos de cambio actuales, lo peor puede ser el aislamiento o de alguna manera, concebir el mundo desde una perspectiva simplemente interior. Algunos piensan que estamos en una etapa de polarización o estamos en una etapa en la cual se puede hablar de múltiples núcleos de poder en el mundo. Yo lo que confío es que los negocios y el mundo empresarial y el mundo del emprendimiento lo que consiga es volver a integrar todas esas relaciones, y suelo decir que el mejor remedio para cualquier tipo de problema internacional es hacer buenos negocios. La gran ventaja es que China ha demostrado la capacidad para desarrollar empresas muy competitivas, y tenemos que dar oportunidad a esas empresas de China para que desarrollen también su actividad y su presencia globalmente. Sí, sí. Y el espíritu humanista, porque veo que en sus palabras también ha mencionado la importancia de las humanidades para comprender el mundo. ¿Podría ampliarnos un poco sobre el tema? La idea es que al final lo que es la gestión de empresas, lo que es el management, en el fondo es liderar personas, y la mejor manera de liderar a otras personas es tener una visión del mundo basada en valores. Yo muchas veces suelo decir que el management es filosofía en acción, porque detrás de cualquier decisión importante en el mundo de la empresa siempre hay valores, siempre hay principios, siempre hay una concepción del mundo, hay una concepción de lo que es la buena vida. Por eso es muy importante también formar a los directivos y a los empresarios y emprendedores en humanidades, que conozcan las distintas culturas del mundo, conozcan la historia, conozcan la literatura, conozcan el mundo del arte. Así es, así es. Finalmente, quería tocar un poco sobre este intercambio cultural y educativo entre China y España. Pues es un tema que muy amplio, porque el intercambio entre China y España, dada de la dinastía Ming, que hace ya largo tiempo. En esa época, el español Diego de Pantoja introdujo en China la astronomía, ¿no? Y después Juan Cabo tradujo al español la obra confuciana Espejo Rico de Claro Corazón. Y después, hoy en día, en China hay cada vez más jóvenes chinos que hablan el español. Mientras tanto, España también se ha convertido en un destino de estudio en el extranjero muy importante de los chinos. ¿Cómo valora usted este cambio, este desarrollo del intercambio entre China y España en el sector cultural y educativo? Bueno, yo espero que cada vez las relaciones entre China y España se fortalezcan y conduzcan a un mayor intercambio de empresas, intercambio comercial, intercambio cultural y educativo. Creo que España puede jugar un papel importante para las empresas o para futuros profesionales de China como puente hacia Europa, pero también como puente hacia América Latina y también como puente hacia África, porque España es el país europeo más próximo al continente africano. Las empresas e instituciones de China tienen muchísima presencia en América Latina y en África, además de Europa. De manera que España se convierte en un crisol de culturas, pero también en un puente de acceso a todos estos continentes. Y los profesionales que puedan venir a trabajar o puedan venir a estudiar a España se van a convertir precisamente en catalizadores o embajadores de todas esas actividades comerciales y culturales que se producen entre los tres continentes. Yo confío en que en los próximos años las múltiples afinidades que existen entre la cultura china y la cultura española se potencien y podamos encontrar muchas más oportunidades de intercambio empresarial, profesional, cultural, pero también en el ámbito del ocio y en el ámbito de la diversión. Muchas gracias por su tiempo y por sus opiniones. Gracias. Muchas gracias.
Los intercambios educativos y culturales forman una parte muy importante de las relaciones entre China y España. En China cada vez más gente aprende el español y España se ha convertido en un destino de estudio en extranjero cada vez más popular entre los estudiantes chinos. A continuación tenemos el gran placer y honor de conversar con la señora María Luisa Ochoa Fernández, consejera de Educación de la Embajada de España en China. Hola señora, bienvenida a nuestro espacio. Al comienzo podría comentarnos un poco sobre la situación panorámica de los estudiantes chinos en España. Así es. Bueno, antes para comenzar me gustaría daros las gracias por la invitación y paso a hablaros sobre los estudiantes chinos en España. Actualmente tenemos alrededor de 12.000 estudiantes chinos que están estudiando estudios tanto de grado como de posgrado, haciendo másters y doctorados. Y también tenemos estudiantes chinos que vienen o que van a España a estudiar el español y a conocer la cultura. Pero eso están fuera de la cifra de 12.000. Los 12.000 estudiantes, más de 12.000 estudiantes chinos universitarios que van a estudiar grado y posgrado. El número ha ido creciendo y la verdad es que estamos muy contentos y sabemos que en los últimos años es uno de los destinos favoritos dentro de los países europeos. Y estamos participando en las ferias de educación en China. Toda esta semana pasada hemos estado en Shanghai, en Guangzhou, en Chengdu y mañana y el sábado estamos aquí en Pekín en la feria educativa promocionando nuestro sistema universitario y nuestras universidades y esperemos que esa cifra siga creciendo, pero estamos felices de que los estudiantes chinos, de que los padres chinos elijan también para sus hijos España como un destino. También hay que decir que no solo vienen a nuestras universidades por la calidad que tienen algunas de nuestras universidades, son de las más antiguas del mundo, pero también nuestro estilo de vida, nuestro rico legado cultural, pues también atrae a estudiantes y a las familias. Claro, yo creo que la experiencia de estudiar en un país extranjero no solo puede conseguir conocimientos, es una parte, incluso una parte muy pequeña. Lo más importante es acercarse un poco culturalmente, eso facilita el entendimiento mutuo. ¿Y qué impresión tiene de los estudiantes chinos? Bueno, los estudiantes chinos son famosos en España porque son estudiantes muy dedicados que emplean muchas horas estudiando. Entonces tienen esa fama de estudiantes que dedican muchas horas a su estudio y comprometidos. Sí, claro. Bueno, esta vez vamos a enfocarnos en el tema de educación, pero yo creo que siempre hay unas discusiones sobre el tema. Por ejemplo, cómo es una educación de calidad o cómo es la equidad de educación. Entonces, lo que vemos es que en China, en estos últimos años, se ha aplicado una serie de reformas cuyo objetivo es mejorar la calidad de educación y la equidad. Entonces, quería conocer cuál es su observación sobre la educación de China y qué opina de la calidad de educación. ¿Cómo es una educación de calidad? Bueno, yo he sido observadora de cómo el sistema educativo chino ha ido evolucionando en los últimos años y hay que decir que se ha hecho un esfuerzo sobresaliente y yo destacaría una parte muy importante de ese esfuerzo. Yo creo que se ha centrado en la internacionalización del sistema educativo chino, no solamente del sistema de educación superior, del universitario, pero también creo que en las escuelas de secundaria se está intentando que también exista esa internacionalización, preparando a los estudiantes para esos estudios universitarios quizás en el extranjero o quizás conjuntamente con aquí una parte, aquí en China y otra parte en el extranjero. Y yo destacaría esa internacionalización. Hay universidades chinas que hace ya más de 10 años que han estado realizando acuerdos con universidades españolas y ha habido intercambios de estudiantes y creo que eso es muy importante para la educación
y para los estudiantes el poder pues, conocer y tener esa experiencia, ¿no?, en otros países. Y yo destacaría la internacionalización, es muy importante. Sí, bueno, quería continuar sobre el tema porque yo creo que es un debate y un debate merece la pena reflexionar, que es qué tipo de talento debería formar la educación para la sociedad o cómo es o cuál es la función de la educación. Realmente, en su opinión, además de enseñar el conocimiento, ¿qué más cosas la educación debe proporcionar a los estudiantes? Eso es fundamental en el ámbito educativo, preparar a ese estudiante para los retos en los cuales se va a enfrentar. Y por supuesto el conocimiento es muy importante, pero también una serie de talentos, de habilidades que son muy importantes ahora. Obviamente nuestra realidad de hace 10 años, 20 años en el ámbito educativo no es la actual, y las generaciones también cambian y los estudiantes aprenden de maneras distintas. Y yo destacaría una serie de habilidades que creo que todo sistema educativo tiene que fomentar a día de hoy. Y entre ellas está, pues obviamente, todo lo que es el talento STEM, ¿no?, que está relacionado con matemáticas, ingeniería, todo lo que es ciencias. Y eso es fundamental. Y se están haciendo pues, muchos esfuerzos desde muchos ministerios de educación de muchos países para desarrollar, ¿no?, esas habilidades. Por supuesto, la competencia digital. Actualmente ya creo que no podemos imaginarnos, ¿no?, un mundo sin esa competencia digital. Y por supuesto también yo diría el talento emprendedor. El desarrollar ese espíritu emprendedor, de enfrentarse a los problemas, de ver cómo solucionar y poder crear, pues, como yo digo, toda una serie de eventos, de necesidades que se vayan realizando, que se vayan teniendo, y ese espíritu emprendedor es muy importante para seguir luchando, para que los estudiantes pues sigan adelante. Y también hay una serie de habilidades que yo creo que a veces se dejan como en un segundo plano, que pues son esas habilidades, yo diría, socioculturales, que son muy importantes, ¿no? El entender en el mundo cómo relacionarse, que a veces nos centramos mucho en el conocimiento, pero también hay que saber cómo relacionarse con los otros en distintos ámbitos. Y por supuesto, algo que tampoco podemos olvidar es la competencia lingüística. El saber otros idiomas, competencia lingüística y cultural, porque a veces sabemos idiomas pero no sabemos las pautas culturales, y eso es muy importante, y creo que a veces se deja un poquito al lado y es muy importante. Así es, así es. Entonces, nos ha explicado un poco sobre todo este desarrollo de las cooperaciones entre los dos países en el sector educativo. ¿De qué manera esto ha favorecido o ha servido para el desarrollo de las relaciones entre China y España? ¿Qué papel ha jugado? Y como decía antes, pues tenemos una relación pues muy buena y está en muy buen momento. De hecho, tenemos varias iniciativas que estamos trabajando en ellas, y una de ellas, que es quizás la más importante de cara al 2024, es el inicio de un programa que llevamos ya en el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Llevamos muchos años realizando en otros países, que se llama Profesorado Visitante. Entonces, este programa de Profesorado Visitante de Español es un programa de éxito, por el cual se traen profesores de español, nativos, obviamente, desde España, pues altamente cualificados, con experiencia en docencia, para cubrir aquellas necesidades de escuelas en China que necesiten profesores nativos de español. Es un programa que esperamos, y estamos ambas partes, la parte china y nosotros, pues muy deseosos de iniciar, para que el español pues pueda llegar a más lugares, a más escuelas de China. Por otra parte, también tenemos un programa que se llama Secciones Bilingües de Español. Ya tenemos desde el 2007 que se crearon las primeras, tenemos ya secciones bilingües de español en distintas escuelas chinas, pero estamos trabajando para expandir
ese programa en lugares estratégicos, pues ir al centro de China, al sur, y no centrarnos siempre pues en la zona de Pekín o de Shanghai, y estamos también trabajando en ello y de nuevo pues reitero con mucha ilusión, porque vemos que tenemos muchas escuelas que nos solicitan, que quieren formar parte de ese proyecto, y para nosotros es muy importante. Y también dentro de esa captación de futuros talentos tenemos el programa de auxiliares de conversación de chino, por el cual estudiantes de la carrera de español o bien graduados pueden estar en España enseñando español en centros educativos. Y bueno, también es una experiencia muy bonita, les da la experiencia de poder dar clase de su idioma, de su cultura. Son, pues yo siempre los denomino pequeños embajadores de China en los centros educativos españoles. Y tenemos muchas iniciativas. También ofrecemos formación del profesorado, damos becas a los profesores locales de español para que vayan a España, para actualización metodológica, lingüística. Claro. En el futuro seguro que los pequeños embajadores pueden hacer mucho para las relaciones entre los dos países en diferentes sectores. Sí, hablando de la cooperación, quiero mencionar que sobre todo en estos últimos años China enfatiza mucho en la apertura al exterior de la educación, del sector educativo, introduciendo activamente, por ejemplo, recursos educativos de alta calidad de otros países y fomentando la cooperación entre instituciones educativas entre China y los de extranjero. Yo creo que eso es muy favorable para ampliar aún más la cooperación entre China y España, sobre todo en el sector educativo. ¿Qué áreas cree que deberíamos reforzarnos para ampliarse aún más la cooperación entre los dos países? Pues de hecho, nosotros tenemos el plan ejecutivo de cooperación en materia educativa que se firmó en marzo, pues recoge toda una serie de pautas y de ideas que queremos desarrollar entre China y España en tema educativo. Además, la educación es un campo muy importante porque ayuda también a la comprensión, o sea, los estudiantes chinos que van a España, los estudiantes españoles que vienen a China, es esa comprensión mutua que ayuda a entenderse entre las naciones y a que se hagan pues colaboraciones que perduran en el tiempo. En ese plan ejecutivo se han recogido tanto los intereses que coincidimos de la parte china como de nuestra parte. Y es un plan ejecutivo que recoge necesidades desde la educación superior hasta la educación básica, pasando por la formación profesional. Y la internacionalización tiene un papel, de nuevo, muy relevante en ese plan ejecutivo. En educación superior se contemplan las becas que se conceden a los estudiantes españoles, a los estudiantes chinos, dentro de ese proceso de internacionalización y de atracción de talento. Y por supuesto también el realizar otra de las nuevas tendencias que estamos viendo es que se están realizando grados conjuntos, también y programas de doctorado y de grado entre universidades chinas y universidades españolas. Y eso también favorece ese desarrollo de talento, porque tienen la posibilidad de cursar estudios, una parte en China y otra parte en España, y eso ayuda muchísimo a desarrollar el conocimiento, las relaciones de estos estudiantes. Y por supuesto también tenemos todo lo que es enseñanza básica, la digitalización en las escuelas y la formación profesional. Para nosotros también la formación profesional es una parte del sistema educativo que le damos gran importancia, al igual que China también le da gran importancia, y ahí pues también tenemos mucho campo para colaborar y trabajar. Sí, con esta presentación tenemos mucha expectativa por las futuras cooperaciones y colaboraciones entre los dos países. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.